Hola, mi nombre es Daniela Chávez y junto con mi compañero Diego Carrillo desarrollamos la práctica 8 que lleva por nombre Filtrado de señales SG en MATLAB, filtros en frecuencia y temporal. El objetivo de esta práctica es aplicar y comparar técnicas de filtrado en el dominio de la frecuencia y temporal para una señal SG obtenida de la base de datos SG-ID de Fisionet. Los estudiantes explorarán el efecto de un filtro de pasabajas ideal, un kernel promediador y un kernel diferenciador sobre la señal, analizando así los cambios en los dominios temporal y de frecuencia. Primero vamos a definir qué es un filtro pasabajas. Un filtro pasabajas es una herramienta esencial en el procesamiento de señales, empleada para atenuar frecuencias por encima de un valor de corte, dejando pasar las inferiores. A través de funciones como butter, Chevy y FIR, se diseña el filtro según especificaciones dadas como orden y frecuencia de corte. Posteriormente se aplica la señal de interés mediante filtro o convolución según el tipo de filtro diseñado. Esta técnica es vital en la eliminación de ruido o componentes no deseados en señales, encontrando aplicaciones desde el procesamiento de audio hasta el análisis de datos biomédicos. Después tenemos el filtro pasa-altas. El filtro pasa-altas es una herramienta crucial en el procesamiento de señales para resaltar componentes de alta frecuencia mientras atenúa frecuencias más bajas. Utilizando funciones como butter, Chevy o FIR, se puede diseñar un filtro con parámetros como el orden y la frecuencia de corte. Al aplicarlo a una señal de entrada con filtro o convolución, se eliminan las frecuencias por debajo de la frecuencia de corte especificada, preservando las altas frecuencias. Este proceso es fundamental en aplicaciones como eliminación de ruido de baja frecuencia o realce de características de alta frecuencia en señales biomédicas, de audio y más. Después tenemos el kernel promediador. El kernel promediador es una herramienta esencial en el procesamiento de imágenes y señales. Este filtro suaviza la imagen al calcular el promedio de los valores de píxeles en un vecindario definido por un tamaño de ventana. Al aplicar el kernel promediador se reduce el ruido y se atenúan las transiciones abruptas, lo que resulta en una imagen más suavizada. Sin embargo, este filtro puede causar pérdida de detalles finos y borrosidad en la imagen, y es crucial ajustar el tamaño de la ventana del kernel según el grado de suavizado deseado, encontrando así un equilibrio entre la suavidad y la preservación de los detalles. Y finalmente tenemos el filtro diferenciador. El filtro diferenciador es una herramienta poderosa en el procesamiento de señales para resaltar cambios rápidos en una señal. Utiliza métodos como el diseño de filtros FIR o la diferenciación numérica para calcular la derivada de una señal. Al aplicarlo, se amplifican las frecuencias más altas, lo que puede aumentar el ruido. Sin embargo, su capacidad para destacar características de alta frecuencia lo hace valioso en campos como la detección de bordes en imágenes y el análisis de detalles biomédicas. MATLAB ofrece funciones y herramientas para diseñar, aplicar y visualizar filtros diferenciadores, facilitando así su implementación y su exploración. Y después tenemos la parte del código. Bueno, ¿qué tal? Ahora vamos a pasar a la parte del código, como mencionó Dani. Pero antes de empezar, vamos a definir, pues, algunos de los comandos principales que se usaron. Bueno, en sí, todos los comandos y los relevantes para saber cuáles fueron los usados. Los voy a explicar un poco y luego vamos a ver más o menos dónde fueron aplicados y ya después vamos a analizar la funcionalidad del código. Entonces, primero, pues tenemos el load, en este caso, pues, para cargar nuestra señal de ESG, electrocardiograma. Luego tenemos, pues, acá import data para que poder analizar la información de ese mismo, de ese mismo señal y poder marcar nuestros parámetros. Pues aquí tenemos después, por ejemplo, la de Fourier, la de la transformada rápida de Fourier. En este caso MATLAB la representa FFT y pues esta la utilizamos para transformar la señal SG del dominio de la frecuencia. Pues para cada una de las partes donde fuimos experimentando. Y luego tenemos la función de la inversa de Fourier. Tenemos la inversa, que en este caso pues lo utilizamos para volver al dominio del tiempo desde el dominio de la frecuencia. Y pues igual, en cada una de las partes la vamos a poder ver implementada.
También tenemos el de la convolución, por aquí lo tenemos más adelante. En este caso, el de la convolución, pues nos realiza, como su nombre lo indica, la convolución de dos señales. Eh, y, y, pues aquí la utilizamos para aplicar un filtro diferenciador en la parte 3. Mírenme. Aquí está la convolución entre... Ahorita lo vamos a explicar eso. Primero estamos nomás definiendo los términos, los- las funciones, los comandos. Tenemos pues, varios plots para poder visualizar gráficamente. También tenemos, por ejemplo, acá en la parte 2 tenemos uno que es el STEM, que en este caso lo pusimos... STEM. Bueno, en este caso lo utilizamos para visualizar la respuesta del kernel en el dominio de la frecuencia y en la parte 3 la respuesta del kernel diferenciador. Entonces, pues sí, es un comando que realmente nos ayudó aquí, STEM. Visualizar la respuesta del kernel en el dominio de la frecuencia. ¿Qué más tenemos? Pues sí, por lo pronto, esos serían los comandos así más relevantes, digamos. También algunos, como por ejemplo, uno que yo no conocía y ahora lo conocí, fue o sea, fue como que el que se me hizo más interesante. Y ya pues como ir aplicando la transformada de Fourier. También eso no sabía cómo se usaba y ahora ya lo sé. Pero bueno, vamos a empezar con el código. Voy a explicar cómo fue utilizándose y cómo se representa gráficamente a la hora de plotear. Vamos a empezar con esta parte, pues normal. Primero arrastramos nuestra señal, que en este caso la sacamos de la base de datos del Fisionet SGID. Agarramos al paciente número 13, indicado por la compañera, por Taylor Swift. Entonces, pues nada, tenemos nuestra figura. Aquí se ve cómo es nuestra señal. Y luego tenemos que aplicarle la operación para que podamos aplicarle la transformada de Fourier. En este caso, aquí la presentación. Y pues ya nos da nuestros valores. Tenemos que checar que sean congruentes con las longitudes de cada uno para que podamos trabajar con ellos a la hora de realizar operaciones. Luego aquí tenemos para hacer el kernel del filtro, que en este caso es el filtro pasabajas. Bien, sacamos valores y ahora vamos a ver cómo se ve el kernel del filtro en frecuencia. Podemos ver que ya, así como se nos había representado en la clase, viene la señal, aquí genera el corte, se pasa a la amplitud 0 y sigue a partir del 150. Entonces se ve bien. Y ahora vamos a ver cómo se ve aplicado en este filtro en el dominio de la frecuencia. Vamos a ver. Está la representación gráfica de nuestro filtro. Podemos analizar un poquito los parámetros para ver en dónde estamos trabajando. Está muy interesante cómo se ve representado. Pero bueno, así se ve. Ahí. Estamos viendo cómo dentro de este primer rango ya se ve un cambio brusco. Entonces vamos a verlo representado más adelante. Aquí se van a acordar. Luego, transformada inversa para volver al dominio del tiempo. En este caso, tendríamos una muy parecida a nuestra señal inicial.
pero este es en el dominio del tiempo, como lo mencioné. Ahora vamos a visualizar ambas para ver cómo se ven y poderlas comparar. Muy bien. Podemos ver cómo aquí nos arroja solamente la información más relevante. Bueno, nosotros en este caso ver como como mencioné anteriormente, aquí se ve un cambio brusco, un pico. Entonces, comparándolo con la señal original, aquí se puede ver demostrado. Bueno, ahora pasamos a la siguiente, que es la parte del kernel promediador en temporal y su respuesta en frecuencia. Primero aquí tenemos la señal de la muestra, pero pues nuestra muestra realmente es el SG mismo con el que empezamos a trabajar, entonces a partir de ahí vamos a seguir trabajando. Primero creamos nuestro kernel promediador, establecemos el número del kernel y luego ya aplicamos la fórmula con once y ya nos arroja nuestros valores y luego le aplicamos lo mismo, bueno, a la misma señal ahora transformada de Fourier del kernel promediador, tenemos nuestros valores y luego vamos a hacer la transformación de Fourier pero para la original, aquí está pues, muy sencillo y luego cabe recalcar que es en el dominio de la frecuencia, por eso aquí SG de frecuencia. Multiplicación en el dominio de la frecuencia, bueno, ya para combinarlos pues, transformada inversa. Y ahora sí, vamos a visualizar todas de una. Este se ve muy bonito, muy interesante. Shout out a Julián que me enseñó a hacer esto. Muy bien. Ahí me faltó una. Bueno, podemos ver aquí la visualización de los resultados en cuanto a la señal original, y luego la señal con la respuesta al impulso del kernel promediador en el tiempo, y luego la respuesta en frecuencia del filtro. Y ya, en la cuarta vamos a ver las magnitudes de cada una de las frecuencias de la señal original y filtrada. Vamos a ver la figura. Está muy buena la visualización aquí. Como dije, aquí se ven representadas cada una de ellas. La original, la respuesta al impulso del kernel promediador en el tiempo. Vamos a ver aquí está el impulso, así muy brevemente. Y luego la respuesta en frecuencia del filtro. Podemos ver que quedó como si hubiéramos diseñado un filtro. Así, con una respuesta. Y aquí comparamos las magnitudes en frecuencia. Entonces tenemos la magnitud en frecuencia, la comparación de la señal original. Aquí el golpe en 50 a la filtrada, que vemos ese mismo, pero atenuado. Entonces, sí, bueno, así se ve esta parte. Y ya para pasar a la última parte, que es la del filtro diferenciador y su efecto en el kernel. Entonces, bueno, primero vamos a establecer que se define nuestro kernel y luego se aplica este kernel sobre la señal. Entonces vamos a definir el kernel. Vamos a aplicarlo el kernel diferenciador, pero en el dominio temporal. Y luego vamos a transformar el kernel al dominio de la frecuencia. Vamos a ver aquí. Y luego las multiplicamos, tanto la FFT, o sea, la de Fourier, como la señal SG, por la Fourier del kernel. Y luego realizamos una inversa de la Fourier para obtener la señal filtrada en el dominio temporal. Y vamos a visualizarlas todas. A acomodar muy bien todas, para que se vean decentemente. Y vemos cómo queda aquí nuestra representación. Primero tenemos una muestra de la señal original, pues es la misma que vimos al principio. Y luego aquí está la señal, o sea, del SG, pero ahora filtrada en el dominio temporal. Vemos que aquí tenemos los parámetros del tiempo
y nuestra amplitud llega solamente a 40. Y tenemos muy poca visualización, mucho ruido. Entonces esta es la respuesta del kernel de una frecuencia. Podemos ver que es un filtro pasa baja. Y aquí se ve cómo se representa, cómo viene desde acá, llega al pico y luego se devuelve. Entonces la zona azul, digamos, es la parte que no está dentro del filtro. Y la zona roja es la que sí está dentro del filtro. Y bueno, por mi parte, eso sería todo. Eh, Ahora pasamos a la parte de las preguntas para reflexionar. Y muchas gracias por su atención. Y pues ya para finalizar, pues serían las preguntas de reflexión. La primera pregunta dice, ¿cómo afecta el filtro ideal pasabajas a la señal SG en términos de eliminación de ruido y preservación de las características importantes de la señal? Bueno, pues el filtro pasabajas ideal aplicado a una señal de SG tiene un efecto significativo en la eliminación del ruido de alta frecuencia, como el ruido muscular o el ruido eléctrico que puede pues contaminar la señal. Al eliminar esas componentes de alta frecuencia, el filtro ayuda a mejorar la relación señal-ruido, lo que resulta en una representación más clara de sus complejos QRS y otras características importantes del SG. Sin embargo, el filtro ideal pasabajas puede introducir distorsiones en la señal al atenuar o eliminar componentes de frecuencias más altas, lo que podría afectar la precisión de la detección de características importantes del SG, como la duración de los complejos QRS o la morfología de la onda P. En consecuencia, es importante elegir cuidadosamente los parámetros del filtro, como la frecuencia de corte, para minimizar estas distorsiones y preservar las características importantes de la señal SG. Además, es posible que se necesiten técnicas adicionales como filtros adaptativos o métodos de procesamiento específicos para SG para abordar eficazmente el ruido y preservar la integridad de la señal. En la segunda pregunta dice, al aplicar el kernel promediador, ¿qué cambios se observan en la señal de SG y cómo se compara su efectividad con el filtro ideal pasabajas? Al aplicar un kernel promediador a una señal SG, se produce un suavizado de la señal en un intervalo de tiempo determinado. Esto puede resultar en la reducción del ruido de alta frecuencia y en una señal más suave en comparación con la señal original. Sin embargo, el kernel promediador puede introducir un retardo en la señal, lo que significa que las características importantes pueden estar ligeramente desplazadas en el tiempo. Comparado con el filtro ideal de pasabajas, el kernel promediador puede ser menos efectivo en la eliminación de ruido de alta frecuencia debido a su naturaleza de suavizado más simple. Además, el kernel promediador puede atenuar no solo las frecuencias de ruido, sino también las frecuencias de la señal que están presentes en la región de paso del filtro. Esto puede resultar en una pérdida de detalles y una distorsión de la forma de onda de la señal en comparación con el filtro pasabajas ideal, que está diseñado para atenuar selectivamente las frecuencias de ruido mientras preserva las características importantes de la señal. Y la tercera y última pregunta dice, ¿cuál es el efecto del filtro diferenciador en las señales CG y en qué situaciones podría ser útil este tipo de filtrado? El filtro diferenciador aplicado en una señal SG tiene el efecto de resaltar los cambios rápidos en la señal, lo que resulta en la amplificación de las componentes de alta frecuencia. Esto puede ayudar a mejorar la detección y visualización de las características transitorias de la señal, como los complejos QRS, las ondas P y las ondas T. En situaciones donde se necesita una detección precisa de los picos y la morfología de las ondas en las señales EG, el filtro diferenciador puede ser extremadamente útil. Por ejemplo, en la detección de complejos QRS, en el análisis de la variabilidad del ritmo cardíaco o la identificación de arritmias cardíacas. Aún así, es importante tener en cuenta que el filtro diferenciador también puede amplificar el ruido de alta frecuencia, por lo que su aplicación debe ser cuidadosamente considerada y puede requerir técnicas adicionales como el filtrado previo o postprocesamiento, para así minimizar la contaminación de ruido no deseado en la señal. Y pues eso sería todo por nuestra parte. Y en conclusión, pues a pesar de que hay distintos filtros para poder filtrar, vaya la redundancia, un SG, pues depende mucho qué tipo de resultado es el que estamos buscando para saber qué tipo de filtro es el adecuado y cuál va a cumplir realmente con lo que estamos buscando, o más bien el objetivo que traemos en mente. Entonces, pues sí, eso sería todo por nuestra parte y muchas gracias. Jiji.